Bueno, muy buenas noches para todos, mis queridos aprendices. Entonces damos inicio a nuestra sesión de hoy, 25 de noviembre del 2025, de nuestro programa de análisis y desarrollo de software. Hoy, pues, como todos los martes de costumbre, vamos a tratar un tema también muy importante, muy interesante, que es las especificaciones de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, pero más específicamente la actividad de aprendizaje número 4, que es determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del software de acuerdo a los requerimientos del cliente. El resultado de aprendizaje es establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada, y la evidencia es una evidencia de desempeño que se llama especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Actividad 4, evidencia número 1. Entonces, entrando en materia, hoy vamos a hablar sobre el tema de la priorización de los requisitos. En el desarrollo de software, todos sabemos que no todos los requisitos pueden abordarse al mismo tiempo, teniendo en cuenta ya que los recursos pues son limitados. Los tiempos también en muchas ocasiones son muy justos, son muy ajustados, y las necesidades del cliente también pueden evolucionar conforme se va avanzando en el proyecto. Entonces, por esta razón, hay un tema que se habla de la priorización de requisitos. Entonces, es una actividad que se convierte en un tema fundamental, ya que permite poder nosotros identificar qué elementos aportan mayor valor, cuáles elementos son indispensables para poder iniciar el desarrollo y qué aspectos deben esperar. No todos los requisitos o los requerimientos los debemos tener en cuenta al inicio de la etapa del desarrollo del software. Con esta labor, nosotros, además de poder orientar el rumbo del proyecto, también logramos facilitar la toma de decisiones estratégicas que impacten directamente en la satisfacción del cliente. Recordemos que el cliente en últimas es nuestra razón de ser. Y también en la eficiencia del equipo, porque si no trabajamos de manera organizada, pues entonces el equipo no es eficiente, y nosotros debemos tener un equipo eficiente que logre responder pues a las expectativas del usuario final. Entonces, este es un proceso donde participan pues diversos roles, cada uno con responsabilidades específicas. Dentro de esos roles, pues logramos nosotros lograr identificar por lo menos lo que son los gerentes del proyecto o dueños del producto, y estos son quienes definen el rumbo del proyecto según el enfoque que se quiera, si es un enfoque ágil o tradicional. Ya lo habíamos visto en una sesión anterior. También dentro de los roles encontramos de pronto los analistas de requisitos, cuya función específica es lograr orientar y prevenir decisiones erróneas, con el fin pues de priorizar funcionalidades dependiendo si funcionalidades, digamos, de tipo dependientes o otras no definidas o no implementadas. La priorización es continua, compleja y esencial. Todos sabemos que es un tema que se va dando a lo largo del desarrollo del software. Y esto implica que tengamos algún tipo pues, de negociación con el cliente final, y análisis de impacto, y una constante revisión de la realidad del proyecto. Sin esta priorización, nosotros no podemos fundamentar las bases del proyecto, que sean unas bases sólidas para que el equipo técnico pueda trabajar de manera ordenada y eficiente. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso.
la organización y la eficiencia del equipo de desarrollo o el team developer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de reflexión inicial donde vamos a pensar por un momento en una situación. Vamos a imaginarnos que ustedes como equipo de desarrollo hacen parte de un proyecto que van a desarrollar, por decir algo, una aplicación móvil para un supermercado. El cliente insiste en que la primera funcionalidad a implementar debe ser el carrito de compras, porque considera que es lo que más valora y aporta a su modelo de negocio, ¿sí? A la regla de negocio. Sin embargo, pues aún no se le ha definido ni los productos, ni el sistema de registro de usuarios, ni el proceso de consulta de inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a preguntarnos, vamos a hacernos nosotros esas preguntas que tenemos en pantalla, unas preguntas de reflexión como son, ¿qué consecuencias podría traer para el proyecto aceptar esta prioridad sin analizar las dependencias? ¿Qué riesgos existen para el equipo de desarrollo y para el cliente? Y por último, ¿qué rol, ya sea gerente, analista, cliente, debería intervenir para orientar adecuadamente esta decisión? Entonces vamos a pensar un ratico en esas preguntas, teniendo en cuenta el contexto y el requerimiento inicial que pidió el dueño del supermercado. Recordemos que no existe una única respuesta correcta y lo importante de este ejercicio es poder analizar cómo una mala priorización puede afectar el desarrollo y qué tan importante es aplicar un proceso claro y bien fundamentado. Entonces, vamos a dar unos 2 minuticos para que ustedes piensen en esas 3 preguntas y de manera pues voluntaria hagan sus aportes con base en esas preguntas y a la situación que les acabo de exponer. ¿Listo? Cuando Profe, quieran participar, alzan la perdón manito. la pregunta, buenas noches para todos los compañeros, profe. Sí, señor. No sé si la entendí mal, usted como que inicialmente dijo que el cliente hacía unas exigencias, pero ya al final, no sé si le entendí mal, que volvió y dijo que las exigencias del dueño de la empresa o del negocio. Entonces no sé si ahí hay una confusión o le entendí mal. O sea, ¿la exigencia la hace el cliente o la hace el dueño del negocio? Pues es que el dueño del negocio es el cliente, que es Ah, en el últimas es cliente, el dueño del supermercado. ya, listo, ya, ahí sí, ya me quedó claro. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces vamos a pensar un ratico y van alzando la mano cuando quieran participar para escucharlos, saber qué piensan ustedes sobre esas 3 interrogantes de reflexión que tenemos ahí en pantalla.
Listo, Camilo, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre esas tres preguntas que tenemos ahí o vas a participar con una sola pregunta? Voy a participar con las tres, profe. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro, sí, señor. Ok. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Primero, el rol que debería intervenir ahí, pienso yo que sería el analista, pues gerente y cliente buscan es el gerente que el cliente esté satisfecho con el producto a entregar y el analista, pues el responsable de que ese producto sea el correcto y sea funcional. Dos, ¿qué riesgo existe para el equipo de desarrollo y para el cliente? Pues un producto incompleto, un producto que tenga fallas, un producto que no sea coherente. ¿Qué consecuencias podría traer? Ya que si nos vamos directamente a lo que quiere el cliente, que es el carrito de compras, priorizándolo sin tomar en cuenta temas de inventario, sin tomar en cuenta métodos de pago, sin tomar en cuenta factores como la ubicación, sin tomar en cuenta todo eso, pues se va a ver gravemente afectado. Pues un usuario que entra a una aplicación de compras como un supermercado y vea que al momento de pagar hay errores, al momento de hacer una compra hay errores en inventario, pues no va a volver a intentar hacer una compra por este medio. Y ahí pues el producto sería un sinsentido. Pues la idea es que el usuario siga usando ese producto y siga haciendo sus compras a través de él. Listo, Camilo. Muchas gracias por esa participación. Excelente. Pues sí, efectivamente, yo creo que hay que tener muy claro cuál es la función de cada uno de los roles dentro de un proyecto, ¿no? Y pues aquí el que más está alineado con estas preguntas de reflexión es a la parte técnica y en este caso pues le correspondería al analista de requisitos o requerimientos intervenir para poder orientar de manera acertada esta decisión. En cuanto a los riesgos, efectivamente pues a veces los clientes son un poco caprichosos y ellos quieren colocar de primera mano sus gustos, sus prioridades, pues teniendo en cuenta también el tema del modelo de negocio y de la regla del negocio para ellos, a veces es muy importante más como el tema transaccional, sin tener en cuenta otras cosas tan importantes como es la seguridad, como es poder tener muy bien organizado pues el tema ¿de qué? De poder tener organizado el inventario, saber pues con cuántas unidades de producto se tiene disponible para poder satisfacer las necesidades del usuario final o del cliente. Y pues con esto también nosotros damos confianza y credibilidad del negocio a los clientes finales para poder que ellos vuelvan a comprarnos, ¿no? Porque recordemos que un negocio no solamente se hace una sola vez, ni es una sola transacción, sino vamos a tener en cuenta que es un negocio para sostenerlo en el tiempo. Entonces, muy pertinente las apreciaciones que haces, Camilo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más se anima? Por ahí tiene la manito alzada. Samuel David, cuéntanos, o cuéntanos más bien. Eh, sí, profe, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, señor, fuerte y claro. Este, profe, pues ya viendo que le diste respuesta a la tercera, pues quisiera comentar principalmente sobre las primeras dos preguntas. Teniendo en cuenta que el cliente está priorizando un requisito que no debería de ser el, digamos, el inicial, si tenemos en cuenta la teoría general de sistemas, todos los sistemas pues se correlacionan de alguna manera, ¿cierto? Entonces está mal priorizar, digamos, una parte del sistema que no es, digamos, tan primordial en cierta etapa del proyecto a otra parte del sistema. O sea, no se puede priorizar el uno sobre el otro sin siquiera haberlos correlacionado para que funcionen dentro de un sistema. Entonces, para empezar, primero eso, el cliente hace una petición que es casi que imposible, ya que nos estaríamos saltando muchos pasos dentro del sistema, ¿cierto? Entonces, quisiera dar como respuesta a esta primera pregunta, que
consecuencias podría traer para el proyecto aceptar que esta posibilidad sin analizar las dependencias? Pues básicamente el cliente se saltaría los requisitos y fundamentos del software solo para cumplir un objetivo sin planeamiento, lo cual llevaría a que el proyecto sea todo un fracaso y que tenga que reestructurarse, pues básicamente que desde un inicio para poder llegar a construir, digamos, un carrito como él lo quiere, porque para pues que el carrito exista como tal, hay, digamos, los procesos que te mencionaba con eso de la teoría general en sistemas. Hay pues ya otros componentes del sistema más atrás para poder que ese carrito funcione bien. Entonces es casi que ilógico que él quiera algo así, ¿cierto? Entonces, y para la segunda Muy bien. respuesta, ¿qué riesgos existen para que el equipo de desarrollo y para que, pues, y para el cliente? O sea, la detención del proyecto, la promesa del servicio, o sea, la satisfacción del cliente, la imagen del producto, porque también el cliente se la juega, él puede pedir eso y uno puede pues, intentar hacer algo relacionado a lo que él quiera. Obviamente ya con los conocimientos que uno tiene, uno no hace pues digamos algo digamos que pueda presentar un error muy grave dentro del sistema. Pero pues si el cliente prioriza algo como lo viene siendo el carrito, que es el tema que tratamos, pues habría que detener un momentico el proyecto, mirar cómo vamos digamos, a definir una promesa de ese servicio y hasta dónde podemos llegar con lo que el cliente quiere planear. Pero eso como para el equipo de desarrollo. Ya para el cliente, la afección de él es la imagen del producto, porque ya él es el que está poniendo el dinero, él es el que va a decir, pues básicamente, quiero que esto se haga así, pues por más ilógico que suene, háganlo. Entonces eso es como digamos, los riesgos que existen para cada parte del equipo, ¿verdad? Listo, Samuel, muy bien. Pero entonces, para poderle dar respuesta a la primera pregunta, pues sí, ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero ¿qué perderíamos nosotros si arrancamos, digamos, a desarrollar el carrito de compras? ¿Qué recursos perdemos? Profe, pues, a ver, a nivel de recursos, nosotros como programadores manejamos varios, pero no sé qué recursos pueda consumir. Hay demás esto Pues digamos que nos básicamente, pueda. básicamente hay dos recursos que están muy directamente relacionados con este tema, que es el recurso tiempo y el recurso dinero, ¿sí? Porque Ok, recordemos en el cronograma que vimos también en la sesión anterior del proyecto, nosotros debemos tener muy bien claro cuáles son las actividades a desarrollar y en qué tiempo vamos a desarrollarlas. Y ustedes saben que el tiempo es dinero, ¿no? O sea, a más horas hombre de desarrollo que se utilicen y que se pierdan, pues ese es mayor el costo, es directamente proporcional, ¿cierto? Si nosotros dedicamos más tiempo a una tarea que al finalizar la tarea no nos va a servir funcionalmente de nada, pues vamos a perder tiempo y el cliente va a perder dinero, ¿verdad? Directamente proporcional relacionado. Entonces, esos serían como los dos recursos que quedan como afectados si tomamos esa mala decisión. Gracias, Samuel, ok, por la profe. participación. ¿Quién más quiere participar? William tiene la manito alzada. Buenas noches para todos. Entonces, ¿qué rol tiene el gerente? Pues el gerente tiene que mirar, primero planificar lo que se va a hacer, para así sacar los gastos y el costo de lo que se va a hacer para satisfacer al cliente. El cliente exige unas necesidades. Entonces, los riesgos que existen para el equipo, el desarrollo y para el cliente, pues no poderle cumplir al cliente con lo que se pidió. Y las consecuencias, como ustedes han visto en Los Simpson, que hay un protagonista que salga a relucir un carro que el gerente pidió un carro de tal y invirtió todo el dinero, pues ahí se podría quebrar toda la empresa si no se hace bien el trabajo de invertir, de sacar costos, de analizar y de mirar cómo va el día al día de lo que pide
el gerente. Listo, William. Muchas gracias por la participación, pero recordemos muy importante que nosotros somos los que vamos a dirigir el proyecto, ¿no? O sea, el cliente puede pedir lo que quiera, pero nosotros somos los asesores del cliente y nosotros somos los que le vamos a indicar cuál es el camino que debemos seguir para evitar efectivamente que hayan pérdidas de tiempo y de dinero, que son los dos recursos que están directamente relacionados con este ejercicio de reflexión inicial. Listo, muchas gracias, William. Esteban, tienen la manita alzada, cuéntanos. Bueno, ahí me escuchan. Sí, pero bastante lejos. Acerco un poquitico, ahí mejor. Ahí mejoró un poquito, sí, señor. Ok, bueno, respondiendo a la primera pregunta, para entregar un carrito de compra sin analizar, pues como todas las dependencias, podría traer varios problemas. Uno, de pronto, descripción incompleta o incorrecta de los productos, como por ejemplo, peso, presentación, fecha de caducidad, cómo sería el descuento de los inventarios con el sistema. Eh, También, pues claro que es importante dejar claro que sí se puede diseñar de alguna manera un producto mínimo viable. Si el cliente lo que quiere es eh, que le entreguemos ese software con el carrito de compras, se le puede hacer, pero teniendo en cuenta todos estos factores para no tener esos riesgos de un reproceso, ¿cierto? Entonces, lo que decías, básicamente allí el riesgo es que haya costos adicionales o reprocesos en la codificación. Eh, Llevándolo a la segunda pregunta, que qué riesgos existen para el equipo de desarrollo y para el cliente, es precisamente eso, hacer una codificación incorrecta del software que quede incompleto o que requiera para modificarlo, ¿cierto? Esto implica sobrecostos tanto del dueño, pues, del supermercado como del cliente final, porque no le estamos entregando la descripción o los productos que son, o errados, o de alguna manera, ¿cierto? ¿Y qué rol sería importante? Pues los tres son importantes. Recordemos que pues lo que hemos visto es un sistema donde involucran varias partes y no se debe mirar solamente una parte. No es la visión del gerente, que es importante, la visión estratégica, cómo quiere llegar al cliente, sino también de las personas que diariamente interactúan con el cliente, del cliente que quiere ver en ese producto final y obviamente el analista para adquirir todo el conocimiento necesario para hacer una codificación correcta. Perfecto, muchas gracias. Excelente participación. Efectivamente, los tres roles son acá muy importantes porque primero que todo el gerente debe definir muy bien la parte estratégica, hacia dónde quiere llevar su negocio, cuál es su nicho de mercado, cómo quiere llegar al cliente final. El analista, pues todo el tema técnico y el cliente, pues sin duda que nuestra razón de ser, pues pensar más que como proveedor o como empresa, tenemos que empezar a pensar o aprender a pensar como cliente, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo quiere comprar sus productos? Las funcionalidades, las facilidades para realizar, digamos, una compra en una tienda en línea, en fin, todo lo que está relacionado con la parte de e-commerce. Muchas gracias, Esteban, por tu participación. Excelente comentarios. Camilo, tienes la manito alzada. Hola, ¿se me escucha? Sí, señor. Listo, profe, ¿cómo está? Profe, respondamos primero la 3. Digamos que el rol principal sería, o en este caso el que se necesitaría sería el del analista, porque es el que va a pensar el software, lo necesario, dependencias, todo, lo que necesita llevar, digamos, para entregarle un producto mínimo viable. Respondiendo ahí sí a la primera, la consecuencia que podía traer, digamos que eh, viene siendo más un problema adelante, porque al empezar mal, digamos que la estructuración del proyecto, más adelante es donde se van a empezar a ver los verdaderos problemas, porque por ejemplo, en lo que hablaban los compañeros,
digamos, el sistema de seguridad, digamos que no reciba pagos, no esté acorde al inventario, ¿sabes? Se vendan cosas sin saber si las tenemos, entonces estaría mal. Entonces, el rol del analista es explicarle al cliente por qué no es viable o, en caso de ser viable, explicarle, digamos, de alguna manera, por ejemplo, decirle, se lo podremos realizar, pero digamos que a su debido tiempo y le mostraremos cuando esté funcional. O sea, es como intentar explicarle de alguna manera al cliente para que el cliente no esté como, digamos, no, yo lo necesito, pero entonces uno le explica, se lo podemos hacer, pero eso generará sobrecostos, tiempo, todo se va a perder. Entonces es como explicarle al cliente para que el cliente entienda y digamos que nos dé más, o le dé al analista, digamos, un poquito más de libertad a él para que todo quede perfecto. Y en caso, esa es la dos, en caso de llevarse a cabo, viene siendo lo que les dije. O sea, más adelante se va a perder tiempo, dinero, por crear algo que al final, digamos que afectó muchas partes, entonces va a generar sobrecostos. Y entonces eso es lo que no queremos. Entonces, por eso el rol del analista es convencer al cliente o hacerlo reflexionar y explicarle todo para que digamos que nos deje, digamos, desarrollar algo bueno, producto funcional y viable. Muy bien, Camilo. Excelente participación. Así es. A ver, aquí la cuestión es que para nosotros poder tener, como dicen, la casa en orden y poder hacer las cosas bien, hay que partir de una base de datos muy bien organizada, saber cuáles productos vamos a ofrecer por medio de esa tienda virtual y qué categorías vamos a tener dentro de nuestro e-commerce, qué unidades hay disponibles de ese producto para poder satisfacer las necesidades del cliente final, las características mínimas de ese producto para poderle brindar información de valor al cliente final y que finalmente tome la decisión de la compra acertadamente, lo que le llegue un producto que él está esperando y que tiene alguna expectativa y le llegue otro producto totalmente diferente. Entonces vamos a defraudar al cliente y seguramente ese usuario nunca más nos va a volver a comprar, entonces va a tener una experiencia de usuario negativa. Además de que si de pronto es muy complejo realizar el proceso de compra porque la tienda es bastante enredada, no se entiende muy bien cuál es el proceso, toda la parte del desarrollo front es complejo, no se entiende, no es amigable, pues entonces eso también va a traer repercusiones al final y seguramente hasta va a terminar abandonando el carrito de compra y no va a ejecutar la transacción que el cliente final está esperando, el dueño del supermercado. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta antes de iniciar un proyecto. Entonces, por eso les traía este ejercicio de reflexión inicial para que nosotros vayamos como organizando las ideas en la cabeza y por qué es tan importante tener en cuenta las actividades que son predecesoras a otras actividades. Hay otras que pueden desarrollarse en paralelo, sin duda, pero hay unas que definitivamente son predecesoras de otras y si no se desarrollan previamente, pues el objetivo del desarrollo no se va a lograr, no se va a cumplir y vamos a tener inconvenientes. Y pues para eso es que tenemos nosotros nuestras herramientas de gestión de proyectos como es el diagrama de Gantt, como Project y como todas las herramientas que vimos en las sesiones anteriores donde se tocó ese tema específicamente. Muchas gracias a todos los que participaron. De eso se trata, que en cada sesión tengamos esa oportunidad de poder exponer nuestros puntos de vista sobre alguna situación problemática que yo les traiga en la sesión que vayamos a desarrollar. Entonces vamos a continuar. Entonces, para nosotros poder hacer un análisis de requisitos o de requerimientos, tenemos unas técnicas para hacer ese análisis, ¿cierto? Recordemos que en el análisis de requisitos es fundamental comprender, organizar y priorizar las necesidades de los usuarios con el fin de poder pues, garantizar que el sistema cumpla realmente con sus expectativas. Aquí está en juego ese tema de las expectativas del cliente. Siempre, en cualquier desarrollo de cualquier proyecto de software, las expectativas es lo primordial, ¿cierto?
Entonces, para ello existen diversas técnicas para poder nosotros cumplir con esas expectativas, y entre ellas está las que tenemos en pantalla, el slide que tenemos en pantalla. Entonces, la primera, que es la priorización de requisitos, es una técnica que permite ordenar los requisitos según su importancia, también pues teniendo en cuenta la urgencia o el impacto en el proyecto, ¿cierto? Entonces consiste en poder nosotros clasificar cuáles requisitos deben desarrollarse en primero, cuáles pueden esperar y cuáles incluso podrían descartarse, ¿sí? La principal ventaja es que esta técnica nos ayuda a gestionar el tiempo y los recursos, enfocándonos en lo que más valor genera para el usuario y para el negocio, la regla del negocio, ¿cierto? Hemos escuchado, hemos leído por ahí mucho el tema de la regla del negocio. Entonces, aquí lo más importante es podernos enfocar en ese valor que genera al usuario o al cliente que nos está, pues, que nos ha puesto el trabajo, nos ha dado la gran tarea de desarrollarle ese software. Hay una segunda técnica que es la técnica de clasificación de lista, y en esta lo que se pretende es organizar una lista completa de requisitos en categorías o niveles. Por ejemplo, podría ser una lista de esenciales, de importantes, opcionales o complementarios. Esta técnica es útil cuando el proyecto tiene muchos requisitos y es necesario de pronto agruparlos para facilitar el análisis, discusión y toma de decisiones entre el equipo y los interesados. Con esto podemos nosotros lograr ese tema, de poder nosotros discutir la toma de decisiones entre el equipo y los interesados o los stakeholders del proyecto. Hay una tercera técnica que es la técnica de puntos de historia y valor del negocio. Esta técnica es muy usada en metodologías ágiles. Cada requisito o historia de usuario reciben un puntaje que indica dos cosas. Primero, el esfuerzo técnico, que implica desarrollarlo, o sea, cuál es el esfuerzo técnico que implica desarrollarlo, y los puntos, a esto se le conoce como puntos de historia, y el beneficio o retorno que aporta el negocio. Con esto podemos equilibrar los requisitos que aportan alto valor, pero pueden ser muy complejos. Permite también planificar mejor cada interacción o sprint del proyecto. Esa sería la técnica que está como más enfocada hacia metodologías ágiles. También hay una técnica que se conoce como técnica urgente, y esa técnica clasifica requisitos según su nivel de urgencia. Se evalúa qué tan crítico es implementar un requisito rápidamente para evitar riesgos, pérdidas o retrasos en el proyecto. Es útil cuando hay plazos muy estrictos, que el tiempo está muy limitado, o que hay necesidades inmediatas de operación, inmediatas del usuario, o requisitos específicamente que afectan la operación del negocio. Y si no se implementan pronto, pues vamos a tener problemas muy serios dentro de la empresa o la organización. Entonces, por eso se conoce como técnica urgente. También está la técnica Moscou, que es una de las más populares. Divide los requisitos en 4 grupos específicamente. Ya lo habíamos visto en una sesión anterior, que es Must Have, que es debe tener, requisitos obligatorios. Should Have, que es debería tener, importantes pero no críticos. Could Have, que es podría tener, agregar valor pero son opcionales. Y por último, Won't Have, que es no tendrá por ahora o no es importante en el momento, y que pueden ser descartados en esta versión del software, ¿sí? La técnica Moscú ayuda a negociar con los interesados y establece un enlace realista para cada fase del proyecto. También tenemos otra de las técnicas que se conoce como juicio de expertos, que básicamente pues consiste en consultar a personas con experiencia técnica o conocimiento especializado sobre el proyecto,
ya que ellos pues aportan criterios sobre prioridades, riesgos, dependencias y factibilidad. Es especialmente útil en proyectos que sean complejos o cuando el equipo necesita validar decisiones críticas sobre requisitos. Entonces es para proyectos que tengan un poco más de complejidad a la hora de desarrollarlo. En séptimo lugar está la matriz de priorización. Es básicamente, pues es una tabla donde se evalúan los requisitos usando criterios como costo, impacto, beneficio, esfuerzo, urgencia o riesgo. Y pues después de tener esas columnas, vamos asignando puntajes para poder determinar cuáles requisitos deben abordarse en primero. Esta matriz permite pues una evaluación más objetiva y visual que facilita la toma de decisiones en el equipo de desarrollo o en el team developers. Y por último está la matriz de trazabilidad. Esta es una matriz que relaciona cada requisito con elementos claves del proyecto, casos de uso, módulos, pruebas, normas, entregables, etc. Y el objetivo principal es lograr garantizar que cada requisito esté de alguna manera pues controlado durante todo el ciclo de vida del software, evitando que se pierdan, se repitan o se implementen de manera incorrecta algunos requisitos. Es esencial para proyectos que exigen alta calidad y un seguimiento bien riguroso. Entonces, si nos podemos dar cuenta, casi que podemos decir que tenemos 8 opciones de técnicas de análisis de requisitos dependiendo el tipo de proyecto que estemos desarrollando, ¿sí? Hasta algunos autores sugieren dependiendo del proyecto, la combinación de alguna de estas técnicas de análisis de requisitos para poder hilar un poco más fino y lograr lo más optimizado posible esos requisitos, porque recordemos que esta es la parte central o la columna vertebral del proyecto, ¿sí? Como lo decíamos en sesiones anteriores, recordemos que si un edificio no se le elaboran unos buenos cimientos, no se le construyen unos buenos cimientos, pues probablemente vamos a tener problemas cuando empecemos a construir los entrepisos. Y si hay algún movimiento telúrico y la cimentación no está bien, pues ahí viene qué pasa con el edificio, si nos viene al piso. Entonces es muy importante todo este tema preliminar antes de entrar en la parte de desarrollo y codificación, como es hacer un análisis de requisitos y requerimientos bien juicioso. Bueno, entonces también está la técnica de clasificación de lista. Esa técnica es una forma pues simple y natural de priorización que no requiere entrenamiento previo y pues consiste en asignar un valor numérico a cada requisito, comenzando por el número 1 y continuando de forma sucesiva hasta cubrir todos los requisitos definidos. Y hay una técnica, pues estas son como más secundarias, como la técnica de puntos de historia y valor del negocio. Y esta técnica combina factores como lo que es el valor del negocio determinado por los clientes o gerentes de la empresa, y esfuerzo desarrollado o estimado por el equipo técnico. Un número que pues representa cuánto importa un requisito al cliente. Valores más altos indican mayor importancia y así sucesivamente. Un valor menor, pues el de menor importancia para la regla del negocio o el valor del negocio del cliente. Entonces, acá vamos a mirar básicamente un proceso de priorización de requisitos, que es básicamente la técnica dentro del análisis de requisitos que se utiliza para determinar el orden de importancia o el valor de cada requisito en un proyecto. Esto sin duda pues es crucial cuando los recursos que son el tiempo o el presupuesto son bastante limitados, que por lo general esa es la regla a seguir, ¿sí?
ya que pues de esta manera ayuda a decidir cuáles requisitos deben implementarse en primero para poder maximizar el valor entregado al cliente o al usuario final. El objetivo de la priorización de requisitos es identificar cuáles requisitos proporcionan el mayor impacto o valor pues, positivo al proyecto, considerando factores como es el valor para el negocio, qué tan importante es ese requisito para cumplir los objetivos estratégicos a nivel pues, gerencial, todo el tema de indicadores y demás. El impacto en los usuarios, cómo afecta la experiencia o la satisfacción del usuario, los costos, qué tan costoso es implementar ese requisito, la factibilidad técnica, que recordemos que esa es otra variable muy importante que debemos tener en cuenta, es esa factibilidad, si el requisito puede ser implementado con las tecnologías disponibles que estamos utilizando o no, qué riesgos pueden llegar a tener la probabilidad de que ocurra un problema al implementarlo y cuánto tiempo se requiere para complementarlo. Entonces, dentro de la identificación de requisitos hay algunas ventajas y desafíos que combinan las perspectivas del cliente y el equipo técnico, ¿sí? Con el fin de poder evitar priorizar únicamente con base en criterios superficiales del cliente, ¿no? O los caprichos del cliente. Exige algunos cálculos y colaboración para poder ser evaluados de manera numérica y equilibrada. Entonces, esas serían como las ventajas y desafíos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo práctico podría ser, digamos, los requisitos que tengan alta importancia para el cliente y que sean menos complejos de implementar y que tengan pues una prioridad máxima, ¿sí? Vamos a suponer que ahí en pantalla estamos viendo una tabla con 7 requisitos o requerimientos con los valores del negocio, puntos de historia y los cocientes como se describe en la tabla, ¿sí? Al realizar el proceso de priorización, quedaría entonces en primer lugar el requerimiento número 2, ya que tiene un cociente más alto, ¿sí? Es decir, pues representa un requerimiento fácil de construir, hablando desde la parte técnica para el grupo o el equipo de desarrollo. Y adicionalmente a esto tiene pues un alto valor para el negocio, para la regla del negocio. Y pues es de alto impacto, ¿sí? Para el cliente. En segundo lugar, tenemos el requerimiento o los requerimientos 1 y 5, R01 y R05. Y pues de esta manera, así sucesivamente se van registrando las prioridades de acuerdo con el valor del cociente de mayor a menor, ¿sí? ¿Qué fórmula utilizamos para poder obtener estos valores que tenemos en la tabla? Básicamente la fórmula es el valor del negocio, o sea, la prioridad que tiene para el cliente o para el negocio específicamente, dividido en los puntos de historia. Nosotros dividimos entonces el valor del negocio por los puntos, entre los puntos de historia, y ahí obtenemos el cociente, ¿cierto? Entonces, recordemos que ahí se utiliza, en la historia, se utiliza para calcular pues, la prioridad relativa de una historia que asegure que esta historia tiene alto retorno de inversión, es decir, alto valor con bajo esfuerzo. Y pues es una prioridad en el backlog, que sea, que tenga esas características, ¿sí? Que tenga un retorno de inversión alto y que sea pues de bajo esfuerzo a la hora de desarrollarlo. Entonces, hay algunos beneficios de hacer o de aplicar esta formulita, y es el retorno de inversión, ¿sí? Ya que permite pues identificar las historias que más ofrecen valor en relación con el esfuerzo necesario para desarrollarlas. Y también las historias con una porción alta de valor
y bajo esfuerzo se priorizan porque tienen un impacto significativo en el proyecto, con un menor costo en tiempo y en recursos financieros. Entonces, por eso es importante aplicar esa formulita que tenemos ahí en pantalla. También logramos con estos beneficios, aplicando esta fórmula, el beneficio de optimizar el tiempo, ya que ayuda pues al team developer o al equipo de desarrollo a enfocarse en entregas más rápidas de alto valor, lo que puede pues satisfacer mejor las expectativas del cliente y el usuario final. Otra de las ventajas es la gestión efectiva de recursos, ¿sí? Con esto pues logramos asegurar que el equipo trabaje en las historias más valiosas para el negocio, para la regla del negocio, y reducimos el riesgo de invertir tiempo en tareas de bajo impacto, ¿sí? Además de esto, pues también facilita decisiones basadas en datos, ¿sí? Ya que con esta técnica o con la aplicación de esta fórmula, proporcionamos un enfoque objetivo para poder priorizar historias y de esta manera reducimos la influencia de opiniones subjetivas. O sea, es una manera de poder eliminar el sesgo y que sea mucho más objetivo el desarrollo de la aplicación como tal, teniendo en cuenta estas técnicas de identificación de requerimientos. Entonces, aquí podemos ver o se muestra en esta tabla cómo podemos identificar y priorizar los requerimientos utilizando las historias de usuario. Digamos, ahí tenemos en la tabla, se presentan 3 historias de usuario, la historia A, la historia B y la historia C. Cada una con un valor del negocio y unos puntos de historia que representan el esfuerzo necesario para poder desarrollarlas. Para definir la prioridad se usa una fórmula que fue la que ya vimos. Entonces dividimos el valor del negocio entre el esfuerzo. Al aplicar esta fórmula, la historia A y la historia B obtienen una prioridad de 10 puntos, lo que significa que aportan un buen valor con un esfuerzo relativamente bajo. Por eso, los desarrolladores deben pues elegirla primero en sus prioridades, ¿sí? O sea, determinar como prioritaria. En cambio, la historia C, aunque tiene un valor de negocio alto, requiere mucho esfuerzo para poderla desarrollar, lo que reduce su prioridad a 5, como lo tenemos ahí en la tablita, ¿sí? Entonces, esta técnica permite a nosotros poder decidir de manera objetiva qué requerimientos se deben abordar primero para maximizar el valor del proyecto y de esta manera vamos optimizando el esfuerzo del equipo de desarrollo. Todo está relacionado con la optimización de los recursos. Recordemos que son limitados y por ello tenemos que saber manejarlos para que tanto el cliente logre satisfacer sus necesidades y sus expectativas, y el equipo de desarrollo también trabaje de una manera organizada y estructurada y cumpla con los objetivos del proyecto. Entonces, la técnica urgente, como lo mencionábamos anteriormente, entrando a profundidad, utiliza una tabla de 2 dimensiones para poder priorizar los requisitos, que es básicamente la urgencia, que es el valor numérico que va de 1 a 5, donde 5 es el más urgente, y el valor del negocio, que es un valor numérico que también va de 1 a 5, donde 5 es el más importante para el cliente, ¿cierto? Este método de priorización tiene un cálculo de prioridad, se multiplica el valor de la urgencia por el valor del negocio. Y hay una escala de colores, ¿sí? Podemos ver visualmente de una manera más fácil, donde se utilizan colores como el verde, el amarillo, el naranja, el rojo y el azul, donde indica básicamente los niveles de prioridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color verde
para prioridades bajas y el rojo es para poder identificar las prioridades más altas, ¿sí? Entonces, proporciona esta técnica, proporciona una representación visual clara y fácil de entender. Y combina factores claves como son la urgencia y el valor del negocio para poder priorizar de manera más equilibrada cada uno de estos requerimientos o requisitos. Bueno, y al realizar la multiplicación del valor del negocio y el valor de la urgencia, se puede establecer en qué sector pues, se encuentra cada uno de los requerimientos, tomando en cuenta los valores del ejemplo de la tabla anterior. Se puede concluir que el primer requerimiento a abordar sería el requerimiento 3, ¿sí? Que está en el sector de color rojo. Luego vendría el requerimiento 5, que está en el sector de color naranja, y así sucesivamente, ¿cierto? Todo depende, pues, del resultado numérico que tengamos de esa multiplicación y asimismo nosotros los vamos a ir clasificando por una codificación de colores y podemos identificar cuál requerimiento es más urgente. En cuanto a la técnica Moscow, esta técnica pues se basa en la asignación de etiquetas a cada requerimiento y las disponibles las podemos ver a continuación. Entonces, en orden de prioridad podemos ver que la primera, que es la MODS, es la obligatoria, requerimientos indispensables, cuya ausencia implica algún fracaso en el proyecto. Es supremamente fundamental. Está la CHO, que es debería, y requerimientos importantes, pero no críticos. La COR, que es podría, requerimientos que sean, pues son deseables, pero no esenciales. Y por último, la WONT, que es no hará o no debería, que son requerimientos que no se implementan por ahora o que no son importantes. La clave de esta técnica requiere de un consenso sobre el significado de las etiquetas y un enfoque más iterativo e incremental, ya que las prioridades pueden cambiar con el tiempo y generalmente esto ocurre en muchos proyectos, sobre todo proyectos que tengan cambios significativos a lo largo de la línea de vida del proyecto. Entonces, esta técnica también está muy enfocada hacia proyectos que sean de metodología ágil, ¿listo? Bueno, dentro de las técnicas del análisis también está el juicio de expertos. La base se fundamenta en la opinión del gerente del proyecto o el dueño del producto, sí, que está pues directamente relacionado con la experiencia en la industria, ¿sí? Esta aplicación es ideal para proyectos pequeños con un dueño de negocio que entiende bien el problema y la solución requerida. Pero pues hay una precaución en esta técnica de juicio de expertos que es que puede ser una técnica un poco sesgada, por lo que debe usarse con mucho cuidado para evitar, digamos, decisiones de tipo unilateral, ¿sí? Que no se tengan en cuenta, pues, las apreciaciones de los demás stakeholders del proyecto, sino solamente la del dueño del negocio o el dueño del proyecto. En cuanto a la matriz de priorización, pues es una herramienta que permite evaluar y ordenar los requerimientos de forma muy objetiva, usando varios criterios relevantes para el producto, ¿sí? Cada requerimiento se clasifica en diferentes dimensiones, como son conversión, satisfacción del usuario y retención, utilizando una escala numérica. Luego, cada una de estas puntuaciones se multiplica por el porcentaje de importancia de su criterio y finalmente se suman estos valores ponderados para poder obtener pues el resultado total o el resultado final. En esa tabla que tenemos ahí de ejemplo, podemos ver
cómo cada requerimiento tiene un puntaje final que permite compararlo de manera justa, ¿sí? Por ejemplo, requerimiento 3 tiene el resultado más alto y por eso se queda en el primer lugar, ¿sí? Mientras que el requerimiento 2 y el requerimiento 4 obtienen pues, posiciones menores según su aporte para el proyecto. La ventaja pues, de esta técnica es que no se basa en percepciones subjetivas, sino en criterios más medibles y alineados con los objetivos del proyecto, ayudando pues, a tomar decisiones más estratégicas sobre el desarrollo del proyecto o lo que debemos desarrollar primero, ¿sí? Entonces, esa sería como la clave de esta técnica de matriz de priorización. Entonces, también está la matriz de trazabilidad y esta es una herramienta fundamental para poder asegurar que cada requisito del proyecto esté correctamente vinculado con los entregables que lo cumplen, ¿sí? Y su función principal es mostrar de forma organizada qué resultados se generan a partir de cada requisito, ¿sí? O sea, qué vamos a obtener cuando se termine de desarrollar ese requisito. Y pues de esta manera permite mantener un control claro durante todo el desarrollo del proyecto. Dentro de los usos más importantes de esta técnica está el seguimiento de cambios o el control de cambios, ya que facilita ver rápidamente qué requisitos han sido modificados o actualizados. También ayuda a identificar inconsistencias o requisitos que aún no se han atendido y pues es una manera muy útil para poder ir ajustando la planificación y visualizando el avance real del proyecto. La matriz suele abordarse o elaborarse en hojas de cálculo, Excel puede ser, y de esta manera vamos adaptándolas a las necesidades de la organización. Esta herramienta pues fácilmente garantiza una coherencia entre el requisito y los objetivos del proyecto y permite un mejor control y una gestión más ordenada del desarrollo. En mi caso particular, a mí me gusta bastante esta técnica, ya que podemos tener un poco más de control del proyecto y poder ir mirando toda la traza de cambios y de control de cambios de los requisitos a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de una estructura de una matriz de trazabilidad, ¿no? Entonces ahí está la matriz de trazabilidad que pues nos permite llevar ese control detallado de cada requisito del proyecto y la relación de los entregables. Entonces, por decir algo, en la columna número 1 está el requisito o ID, que es el identificador único de cada requisito, ¿sí? Porque cada requisito está denotado por un ID. Y pues de esta manera facilita la identificación rápida del requisito. Luego aparece la descripción del requisito, donde se explica qué funcionalidad se necesita con el registro del usuario o el carrito de compras. Este es un ejemplo del e-commerce que estábamos tratando allá en la actividad o en el ejemplo de reflexión inicial. Entonces ahí está la funcionalidad para que pueda funcionar ese carrito de compras. Después viene la columna de objetivo relacionado, donde se muestra para qué sirve ese requisito dentro del proyecto. Digamos, en este caso sirve pues para poder mejorar la experiencia del usuario y pues incrementar las ventas. Posteriormente viene la entrega, el entregable asociado, y se especifica qué componentes del sistema se deben generar para poder cumplir con este requisito. Después viene la columna de estatus o estado, donde se puede ver el avance de ese requisito, ¿sí? Si está completo, o está en progreso, o está pendiente, ¿sí?
dependiendo pues del estado en el que se encuentre. Y por último está en la columna de comentarios donde se registran observaciones importantes como son las dependencias, necesidades de si se necesitan pruebas o tareas adicionales para poderlo complementar. Entonces, en conjunto esta matriz permite visualizar de forma clara qué se ha completado, qué falta y cómo cada requisito contribuye a los objetivos del proyecto para poder garantizar la coherencia y el control eficiente del desarrollo. Básicamente esa es la matriz de trazabilidad. Y por último está la descomposición funcional, ¿sí? Esta es una técnica donde se puede analizar de forma más detallada, pero por partes, dividiendo el sistema. Cuando son sistemas un poco complejos, hay que dividirlo por partes más pequeñas y manejables. La idea es comenzar con una visión general del sistema, sus entradas y salidas, y luego ir descomponiendo en funcionalidades y subfuncionalidades del sistema, siguiendo entonces un enfoque conocido como top-down, ¿sí? O sea, es decir, de lo general a lo específico. Y este proceso permite crear pues una estructura jerarquizada o jerárquica, donde cada nivel va detallando las funciones que componen al anterior. Entonces el objetivo es poder identificar claramente los componentes del sistema y las interacciones entre ellos. En la diapositiva hay un ejemplo, entonces, donde se muestra un sistema de gestión de comercialización de productos que se divide en áreas como gestión de clientes, proveedores y productos, y a su vez cada área se va descomponiendo en unas funciones más pequeñas como son la parte de gestionar informes, pedidos y la parte de facturas, ¿sí? Altas o bajas. Entonces, la descomposición funcional ayuda a poder entender el sistema por partes, organizándolo y de esta manera facilitando el análisis de requisitos del sistema que queramos desarrollar. Y ahora sí venimos entonces a lo que es la evidencia de aprendizaje que debemos desarrollar, que es la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software, que es la actividad 4, la evidencia número 1. Entonces debemos construir el documento de requisitos que especifique cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta las características del software a realizar. Recordemos nuevamente que debemos tener en cuenta las normas para poder presentar un documento técnico para que sea válido. Entonces se deben seguir normas básicas de presentación del documento escrito. Ya sabemos lo que debe llevar, entonces debe llevar una portada, una introducción y la lista de requisitos funcionales y no funcionales, teniendo en cuenta la aplicación de las técnicas que vimos esta noche y que también las pueden complementar en el componente formativo en la plataforma Sayuna. Este entregable o esta evidencia la pueden subir a la plataforma, puede ser en PDF o en Word, no hay ningún problema. Y la extensión es libre. ¿Listo? Entonces ya está habilitado el enlace para que puedan hacer el envío de esta evidencia de la actividad 4. Es importante nuevamente tener en cuenta lo que es la portada, la introducción, la tabla de contenidos, objetivos, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Listo? Y recordar que aunque se esté trabajando en equipo, cada uno debe hacer el envío de la evidencia para que no tengamos inconvenientes posteriormente en el momento de la certificación, porque si llegan a hacernos una visita de calidad y no ven cargada la evidencia por parte de cada uno de ustedes, nos pueden colocar inconvenientes después en el área de certificación porque no se ha presentado la evidencia correctamente en el LMS de Sayuna. ¿Listo?
Entonces, muchas gracias. Ahora sí los escucho si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Vamos en orden dependiendo de la manito como esté alzada. Entonces, Marcela, cuéntame, ¿qué quieres Profesor, comentar? buenas noches. Profe, Buenas una noches. consulta. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba validando las evidencias que hemos subido y a mí me aparece en una evidencia que ya está calificada. De hecho, pues yo fui la que la subió inicialmente y aparece que está pendiente mi envío, pero ya está calificada. Entonces, la pregunta es, ¿vuelvo y la subo? Sí, por O, favor, puedes volver a subir para que te quede cargada y porque sí me he logrado dar cuenta de eso. Claro, porque como son evidencias grupales, con uno solo que califique le llega la retroalimentación y la calificación a todos, pero no les queda cargado el documento. Y exacto. eso No, puede generar inconvenientes. Entonces la puedes subir. listo, profe. Sí, porque veo que, o digamos, en el grupo de nosotros, sí aparecen, digamos, varias actividades, pero en cada una hace falta como uno. Y lo más curioso es que o sea, el primero que lo sube es al que le hace falta esa actividad. Sí, Entonces, sí, para validar. no debería ser así, pero al parecer es como un bot que tiene la plataforma, porque pues, se supone que el primero que la sube debería quedarle cargado el documento, pero sí a veces se presentan ese inconveniente, pero no, la puedes cargar, no hay problema, ¿listo? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Esa era la inquietud. Bueno, con mucho gusto. Santiago Contreras, tiene la manito alzada, cuéntame. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Profe, yo te escribí al interno y me autorizaste trabajar solo y ya me creaste el grupo, pero tengo una duda referente a lo que nos has dicho de manejar en una misma línea de proyecto, pues mi anterior grupo con el que yo estaba, habíamos trabajado, pues ya habíamos planteado el proyecto, pero te quería hacer una consulta referente a eso. Mis compañeros, bueno, mis anteriores compañeros de grupo pueden seguir trabajando esa línea de proyecto y yo puedo hacer otra, sino que como ellos ya tienen experiencia manejando el proyecto que habíamos planteado, pues lo justo es que de pronto ellos sigan haciendo su proyecto y yo pueda crear otra parte sin que vaya a haber de pronto un conflicto de intereses o que tengamos un proyecto similar, profe. O sea, la propuesta es que ellos sigan trabajando en su proyecto como estaban y tú hacer un proyecto, o sea, empezar a trabajar en todas las evidencias enfocándose a un proyecto personal, ¿sí? Sí, profe, pues de pronto me parece lo más justo tanto con ellos que han tenido ya la posibilidad de acercarse y en su vida laboral han tenido esa experiencia y yo poder crear otro proyecto aparte, como tú lo dices, más personal, referente a la experiencia que de pronto he tenido en mi vida profesional, profe, que de pronto no vaya a haber ningún inconveniente, ya que ellos lo pueden desarrollar de una u otra forma y que después en el futuro no haya como dos proyectos iguales, por así decirlo, o con una misma línea de trabajo, profe. Pues me parecería lo justo, ya es de pronto la opinión que tú tengas al respecto. No, pues a mí me parece también, estamos totalmente de acuerdo, alineados con esa idea, o sea, es lo justo, pues tú fuiste el que decidiste trabajar solo por tu situación laboral y por tu disponibilidad de tiempo, que es entendible. Entonces, que sí, que ellos sigan trabajando en su proyecto como están, como vienen, y tú puedes elegir el proyecto y empezar a enfocar todas las evidencias que vas a desarrollar de aquí en adelante a ese proyecto que vas pues, a desarrollar finalmente, Listo. ¿listo? Profe, y referente a la formulación de proyecto, pues tú ya no la calificaste, pero referente a esto, yo haría otra formulación de otro proyecto para enviártela de nuevo y que esté y tú tengas la misma línea de mi proyecto como tal, profe, pues para que no vaya a haber alguna confusión más adelante frente a lo que tú ya me hayas calificado y frente a lo que yo haya No, desarrollado. no, Santiago, ahí sí, el tema ya no es retroactivo, ¿sí? Ah, listo. Porque, ¿qué pasa? Ya lo que se calificó y se cargó ya quedó calificado, cargado y Ya ya es de eso no. aquí en adelante. Sí, señor. Ah, Lo que listo. sí puedes hacer para que tú tengas tus documentos completos para que vayas pues recopilando toda la documentación del proyecto es hacer lo que ya hiciste con el otro proyecto enfocado al tuyo
y que tengas pues de dónde soportarte por si tienes alguna inquietud, alguna duda, tener ahí pues de dónde echar mano en la parte de la documentación del mismo, ¿listo? Ah, listo, profe, te agradezco mucho. Con mucho gusto, no hay problema. Bueno, muchachos, entonces, bueno, Mónica, tienes la manita alzada, cuéntame. Hola, profe, bonita noche. Gracias. Profe, mira, tengo un inconveniente porque al enviar la evidencia del diagrama no me dejaba, o sea, no se me mostraba para poderlo enviar. Entonces, o sea, ya lo calificaste, pero yo no lo pude enviar porque no se me era visible al momento de, cuando yo ingresaba, no me dejaba ver. Entonces, no sé cómo haría para poder, pues, darle el enviar del grupo 8. Sí, eso fue porque ya se cerró la evidencia, ¿no? O sea, ya por Sí, tiempo caducó. ¿Tú de qué ajá, ficha eres? de la 8, la ficha, la Sí, 175. 175. ¿Y la evidencia es cuál? La evidencia es la del diagrama. Miramos. Es que siempre o sea, no sé, pero de hecho con la otra, el mapa mental también se me presentó ese inconveniente de que ingresaba y no me dejaba visualizarlo y me tocaba refrescarlo muchísimas veces y a lo último ya se me dejó visualizar. ¿Cuál será el diagrama? ¿Qué actividad es? Ay, no recuerdo. Esa fue la anterior, las dos antepenúltimas. Por eso, pero esas ya cerraron, o sea, estamos Sí, hablando esas ya de cerraron, sí, sí, esas ya esta, cerraron porque está la la del última, mapa, está la del mapa sobre ingeniería de requisitos y está ajá, la del mapa de procesos de software a construir. ¿Será esa? ese sí, señor. La del mapa de procesos de software a construir, la actividad 1, evidencia 3. Ajá. Bueno, ¿la tienes ya lista para montar? Sí. Sí, o sea, es que ya está. Lo que pasa es que solamente a mí me hace falta darle el envío porque ya el grupo ya lo hizo, pero me faltó fue Sí. la mía. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Te la voy a habilitar para que la subas de una, ¿listo? Ah, ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Por favor, de esta noche que no pase, ¿listo? Dale, perfecto. Gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, pues si no hay más inquietudes, preguntas ni nada. Bueno, ahora sí. Luis, cuéntame. Profe, es que, qué pena, buenas noches. Es que yo que también tuve el mismo problema, que no me dejó subir esa actividad. O sea, la cargué y eso, y cuando le di el enviar, no pasó. Entonces, pues me quedó ahí, yo ya la tengo lista también. ¿De qué ficha? Esa es, yo soy de la ficha ciento, ¿qué? 176. 176. A ver, veamos. Y es la misma que acabé de decir, ¿sí? Sí, correcto, sí, porque es que no sé si fue la del mapa de proceso, espérame, ya miro. Confírmame para poder habilitarte. Por favor. La del mapa de proceso, espérame que ahora preciso se salió la sesión. Tranquilo. Vamos a parar acá la grabación para que no quede tan largo el video. Entonces, muchas gracias. Les deseo una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Chao, adiós, feliz noche. Listo, profe. Muchas gracias.